Digno de recibir toda adoración. Antes de entrar a la enseñanza de este día, no sé, quiero leer esta porción de este Salmo 40 que no tiene que ver nada con lo que voy a enseñar ahora, pero siento compartir esto y voy a hablarlo. Salmo 40, verso 1 al 5, dice así, en el nombre de Jesús: pacientemente esperé a Jehová, y se inclinó a mí, y oyó mi clamor, y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Verán esto muchos y temerán, y confiarán en Jehová. Bienaventurado el hombre que puso en Jehová su confianza y no mira a los soberbios, ni a los que se desvían tras la mentira. Has aumentado, oh Jehová, Dios mío, tus maravillas y tus pensamientos para con nosotros. No es posible contarlos ante ti. Si yo anunciare y hablare de ellos, no puede ser innumerados. Decía el primer canto que cantaba nuestro hermano Víctor que la única razón de nuestra adoración es el Señor, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Por qué es que brota esa adoración de nuestros corazones hacia nuestro Dios? Porque igual que todo ser humano, nos encontramos un día desesperados, cansados, y parecía que nuestra vida estaba en un hoyo de donde no podría salir nunca. Todo era negro, todo era oscuro. Pero, ¿verdad? El Señor un día, en su grande misericordia, sin nosotros merecerlo, escuchó el clamor de nuestro corazón, de nuestra alma. Vio nuestra necesidad. Y de repente, hermano, por su gracia y misericordia, estas vidas que no merecen nada de Dios, fueron transformadas por medio de poner nuestra fe en Cristo Jesús. Y al ser transformadas, hermano, aquella vida, ¿verdad?, que se encontraba en tinieblas, sin esperanza, sin deseo de vivir, de repente el Señor pone un cántico nuevo en nuestro corazón. Un cántico, ¿verdad?, que ahora le alaba al único Dios vivo y verdadero que hizo los cielos y la tierra y todo lo que existe, ¿verdad? Y hermano, ese canto ahora que nosotros levantamos hacia nuestro Dios, hermano, ¿verdad?, nos ayuda a nosotros también a seguir poniendo nuestra confianza en Él, hermano. ¿Por qué? Porque entre nosotros más cantamos y le alabamos, recordamos lo que Dios es y de dónde nos sacó y lo que Él ha hecho por nuestras vidas y lo que sigue haciendo cada día. Entonces, en medio de los problemas, en medio de las situaciones difíciles, el alabar a Dios y recordarnos de todo lo que Dios ha hecho en nuestra vida nos ayuda a confiar en Él, aún en los problemas y las dificultades. Amén. Y nos ayuda también, hermano, a hablar de lo que Él ha hecho a otros para que así como obró en nuestras vidas, pueda seguir obrando en las vidas que se encuentran como nos encontrábamos nosotros en un tiempo. El verso 5 dice: has aumentado, oh Jehová Dios mío, tus maravillas y tus pensamientos para con nosotros, Señor. No es posible contarlos en ti. Si yo anunciare y hablare de ellos, no pueden ser enumerados. ¿Cuántas cosas no hace Dios en nuestra vida? Que no acabaríamos de contarlos, hermano. Pero todo esto pasó, hermano, porque Dios un día, ¿verdad?, en medio de nuestra desesperación, en medio de nuestra sequedad en el alma, llegó, tomó nuestras vidas en Cristo Jesús y nos dio ahora vida eterna. Amén.
Y por eso yo no sé aquí en este día cómo está tu corazón, cómo se siente, pero déjame decirte que Dios lo conoce. Dios sabe exactamente lo que estás pasando, lo que sientes, lo que piensas. Y es un Dios que se compadece de nosotros. No es un Dios que viene a juzgarte y a condenarte y a reprocharte todo lo que, sino es el único Dios que, a pesar de que merecemos morir por nuestro pecado, Él decide darnos de su gracia, de su amor, y extendernos la invitación a ser parte de su reino. Amén. A ser sus hijos, a compartir la eternidad con Él. Este mundo es un mundo cruel, un mundo de dolor, de sufrimiento, de pecado. Pero ¿sabes cuál es la buena noticia? Que es pasajero, que se va a pasar esto. Pero lo eterno, ahora en Cristo Jesús, se nos ha ofrecido la eternidad para compartirla al lado de Dios. Amén. Entonces hay esperanza. No importa lo que hayas pasado, se va a quedar atrás. Ahora hay que abrazar lo que Dios nos está dando en Cristo Jesús. Amén. Bueno, pues así, hermanos, vamos a ir al libro de Santiago. Estuvimos 2 semanas, ¿verdad? Con otro tema que Dios había puesto en mi corazón compartir con la iglesia, pero en este día vamos a regresar al libro de Santiago, donde estamos estudiando capítulo por capítulo, verso por verso, y estamos en el capítulo 3 y leyendo del versículo 1 al versículo 12. La última vez que estuvimos aquí en la enseñanza de Santiago, nos concentramos en el versículo 1. Y el título de esta enseñanza sigue siendo la lengua y su poder. Y en este día vamos a volver a leer del 1 al 12 para agarrar todo el contexto de lo que estamos hablando, pero una vez más solamente me voy a concentrar en un versículo, que es el versículo 2. No sé, algunos toman este pasaje del 1 al 12 y solo les toma 25 o 30 minutos para dar una explicación de todo este pasaje. Pero no sé, a mí hay mucho metido, escondido ahí, que es bueno meditar en ello, ¿verdad? Y de alguna manera, cuando yo empecé a caminar con el Señor, muchas veces las enseñanzas eran un poco más, no quiero decir que malas, sino superficiales, como no se metían mucho adentro. Y pienso que a veces vale la pena escarbar un poquito más para entender estas verdades de Dios. Entonces, vamos a estar en el versículo 2 en esta semana y espero que sea de bendición para cada uno de nosotros y nos ayude en nuestra vida espiritual. Amén. Entonces vamos a leer del verso 1 al 12. Dice: en el nombre de Jesús, hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación. Porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en la palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. He aquí nosotros ponemos freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan y dirigimos así todo su cuerpo. Mirad también las naves, aunque tan grandes y llevadas de impetuosos vientos, son gobernadas con un muy pequeño timón, por donde el que las gobierna quiere. Así también, la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. Y la lengua es un fuego, un mundo de maldad.
La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación. Y ella misma es inflamada por el infierno, porque toda naturaleza de bestias y de aves y de serpientes y de seres del mar se doma y ha sido domada por la naturaleza humana. Pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no se puede ser refrenado, llena de veneno mortal. Con ella bendecimos al Dios Padre y con ella maldecimos a los hombres, que están hechos a la semejanza de Dios. De una misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe de ser así. ¿Acaso alguna fuente hecha por una misma abertura agua dulce y amarga? Hermanos míos, ¿Pues acaso la higuera producir aceitunas o la vid higos? Así también ninguna fuente puede dar agua salada y agua dulce. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, en esta hora nos ponemos en tus manos y pedimos que sea tu Espíritu Santo, Señor, el que use mi vida para llevar tu palabra al corazón de tu pueblo, de tu iglesia, Señor. Sabemos que nuestra necesidad de ti es constante, nuestra dependencia de tu palabra, Señor, es total, y por eso pedimos que en esta tarde, Señor, nuestros corazones se dispongan a oírte, a poner atención, Señor. Quita toda distracción, quita todo pensamiento, todo aquello que tal vez esté robando la tranquilidad al corazón, y que en esta tarde cada uno de nosotros podamos poner atención a tu voz, ya que, Señor, aunque esté yo aquí, es tu palabra, Señor, la que va a ser hablada, Padre. En el nombre de Cristo Jesús, en tus manos me pongo y a ti te doy toda gloria y toda honra. Amén y amén. Bueno, hermanos, a manera de introducción, por ello, nos dejamos unas semanas de lo que es ir, ¿verdad?, el seguimiento en la carta de Santiago, y solamente para dar una refrescada a lo que hemos visto y de alguna manera los que no han estado entren un poco en lo que es la carta de Santiago. El autor de esta carta, como venimos mencionando, es Santiago, medio hermano de Jesús, el Señor Jesucristo, ¿verdad? Y el contenido de esta carta, lo hemos dicho, ¿verdad?, es una exhortación de Santiago a vivir una vida práctica, ¿verdad? No tanto se mete en doctrinas, sino se mete ¿verdad?, en exhortar al creyente, al que ya está en Cristo, a vivir lo que ha creído, ¿verdad? A vivir la palabra de Dios, a vivir lo que dice ser, lo que se confiesa ser. Entonces es una exhortación a vivir una vida práctica, o sea, de acuerdo a lo que confesamos ser, porque muchas veces, ¿verdad?, gente confiesa ser cristiano, confiesa amar a Dios, seguirlo, pero vive de una manera totalmente contraria a lo que la palabra de Dios nos enseña. Entonces, ese es el propósito de Santiago, guiado por el Espíritu Santo, confrontarnos a todos aquellos que decimos ser cristianos a vivir conforme a lo que somos ahora, si es que verdaderamente hemos nacido de nuevo y le pertenecemos, ¿verdad?, a Dios. Entonces, Santiago exhorta al cristiano verdadero a enfrentar los conflictos, primeramente veíamos, de la vida con una actitud diferente que cuando, ¿verdad?, lo enfrentaba cuando no tenía a Cristo. Sabemos que esta vida, como les decía, trae sufrimiento, trae problemas, trae enfermedades, trae toda clase de situaciones difíciles. Cuando estábamos sin Cristo, enfrentábamos esas situaciones de una manera diferente, como queríamos, como nos enseñaron, como nos aconsejaban, como sentíamos en el momento. Pero ahora que nosotros estamos en Cristo y que seguimos el consejo de su palabra, se nos exhorta a confrontar esas situaciones con una actitud diferente.
para demostrar, para reflejar que verdaderamente Cristo vive en nosotros y que estamos buscando actuar conforme a la sabiduría de Dios y ya no conforme nosotros pensamos. Ahora, otra cosa también, ¿verdad?, que se nos exhorta es a ir a Dios en toda situación, a buscar su sabiduría para tomar decisiones o cualquier situación que podamos enfrentar. Como les digo, muchas veces todavía creyentes es triste que cuando enfrentan una situación difícil o tienen que hacer una decisión, andan buscando al compadre que les dé un consejo, andan buscando, yéndose por los horóscopos, por todas esas cosas, tratando de hacer decisiones cuando en la palabra de Dios ahora tenemos la sabiduría de Dios para guiarnos. Y Él dice que no se la negará a todo aquel que se la pida. Entonces, se nos exhorta a eso, a buscar la sabiduría de Dios para enfrentar toda situación en nuestra vida y toda decisión que tenemos que hacer. También se nos exhorta a no dudar de Dios, ¿verdad? Para que dice, se nos exhorta a no dudar de Dios, para que su vida no sea una vida caracterizada por la inconstancia en su caminar con Cristo. Veíamos que si nosotros dudamos al acercarnos a Dios, cuando nosotros vamos en oración y le pedimos a Dios sabiduría, pero a la misma vez estamos dudando de que Dios nos pueda dar esa sabiduría, porque al pararnos de orar, nosotros vamos y hacemos lo que queremos en vez de esperar y confiar y guiarnos por lo que la palabra de Dios dice. Entonces, el resultado de eso, hermano, si no pedimos con fe, si no actuamos creyendo que Dios nos va a dar la sabiduría y le esperamos, la consecuencia va a ser que vamos a vivir una vida caracterizada por la inconstancia, ¿verdad?, en nuestro caminar con Cristo. ¿Por qué, hermano? Porque dice la palabra de Dios que el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. O sea que somos como el que duda y como que quiere creer en Dios y al misma vez quiere seguir haciendo lo que Él quiere de la manera que Él piensa, ¿verdad? Va a ser como las olas del mar, arrastrada de un lado para otro, pero no basta agarrar firmeza, ¿verdad?, en el caminar con Cristo. Entonces, también, hermano, se nos exhorta, ¿verdad?, que nos gloriemos en Dios solamente y en lo que Él nos ha dado, ¿verdad?, y no en la condición terrenal, sea cual sea. Sabemos que nuestra situación como seres humanos puede ser diferente. A algunos les toca, ¿verdad?, ser pobres, a algunos les toca ser ricos, a algunos les toca, ¿verdad?, estar en diferentes posiciones sociales o aún de conocimiento, de todo. Pero Dios dice que ahora eso no es motivo ni para el pobre para renegar, ni para el rico para gloriarse, sino ahora lo que cuenta es lo que somos en Dios todos. Amén. Eso es lo que cuenta. Porque para Dios no hay distinción de personas, para Dios todos somos iguales. Entonces, el cristiano creyente que verdaderamente ha entendido la palabra no se va a quejar de Dios por su situación, que no tal vez tenga lo que otro tiene, ni el que tiene va a tratar de gloriarse y humillar a los demás, sino todos debemos de entender que lo que vale ahora y lo que nos debemos de gloriar es esa salvación, es lo que somos en Cristo, porque eso permanece para vida eterna, todo lo demás se va a quedar aquí. Amén. Entonces también Santiago, hermano, recuerda a todo cristiano que el producto del pecado en el hombre procede de su propia maldad que hay en su corazón, porque muchas veces el ser humano tiende a culpar a Dios aún por su pecado. Y Santiago le dice, no te equivoques, Dios no tiene que ver nada con el pecado, nada. Si alguien peca es de su propia maldad que hay en su corazón. Amén. Entonces Santiago pone en claro que de Dios solo proviene lo bueno y no ¿verdad?, podemos culpar a Dios en nuestros actos pecaminosos. Santiago también nos recuerda la importancia de poner atención a la palabra de Dios, hermano, como oraba yo, ¿verdad?, que Dios nos permita poner atención. Pero también nos dice, hermano, que aunque poner atención es muy importante, porque si no ponemos atención no aprendemos, no conocemos a Dios, aunque es muy importante no es suficiente.
Porque si nosotros ponemos atención, oímos la palabra de Dios, nos la grabamos toda en la mente, pero no la ponemos por obra, no es suficiente. También Santiago enseña la importancia de oír la palabra, pero también de hacerla, ¿verdad? Debemos ser hacedores de la palabra. ¿Qué significa ser hacedores de la palabra? Vivir conforme la palabra nos enseña. Entonces debemos obedecerla, hacedores de la palabra. Dice también Santiago nos exhorta a no hacer excepción de personas, a no discriminar a nadie. Y es triste que, ¿por qué dice esto? Porque obviamente se veía y se sigue viendo muchas veces cuando la persona todavía no entiende bien la palabra, sigue siendo arrastrada a estos sentimientos que no agradan a Dios. Y ¿verdad? Nosotros somos llamados como hijos de Dios a no discriminar a nadie, ni por raza, ni por color, ni por posición, ¿verdad?, social, ni por nada, porque todos somos iguales ante Dios y somos hermanos en Cristo. Amén. También, hermano, somos llamados a demostrar, ¿verdad?, que nuestra fe, si nuestra fe es verdaderamente viva, genuina, ¿verdad? Porque decíamos que la fe no se puede ver. Yo puedo decir, tengo fe, pero ustedes me están viendo mi fe. ¿Cómo es la manera que me van a ver mi fe? Si yo verdaderamente tengo fe. Pues con mis acciones. Amén. Con mis acciones. Mis acciones son las que demuestran si verdaderamente mi fe que estoy confesando es genuina, ¿verdad? Entonces, Santiago nos exhorta a que nosotros de alguna manera demostremos nuestra fe, hermano, por medio de los frutos de las obras que hacemos, ¿verdad? Pues no es suficiente decir yo creo, porque muchas personas dicen yo creo en Dios, yo creo en Cristo, yo creo esto, pero no es suficiente. Si no está, ¿verdad?, obrando conforme lo que la palabra de Dios dice, entonces ese creer no es suficiente. No quiere decir que sea la fe que salva. Y Santiago decía, está bien que creen, pero ¿saben qué? Los demonios también creen y no se van a salvar. Entonces, Santiago, hermano, pone en claro que la verdadera fe, la fe genuina, se va perfeccionando por el fruto que se evidencia en las acciones de cada persona. Y nada más para aclarar, la salvación la obtenemos por fe en Jesucristo, es un regalo de Dios, no nos cuesta nada a nosotros, no tenemos que hacer nada, pero si esa salvación es genuina, es verdadera, no puedes evitar que dé frutos que muestren que verdaderamente esa fe vive en ti. Es lo que está queriendo decir Santiago. Amén. Entonces, ya para entrar al estudio de ahora, ¿verdad? Dice, el poder de las palabras. Seguimos con las exhortaciones. Acuérdense, Santiago se concentra en exhortarnos a los creyentes a vivir lo que somos, a practicar verdaderamente, ¿verdad?, en nuestro diario vivir lo que somos. Y se enfoca en la vida diaria, en la vida práctica. Entonces, Santiago hace una advertencia. ¿Y cuál es esa advertencia? Que las palabras de todo ser humano tienen mucho poder. Las palabras de cada ser humano tienen mucho poder. Santiago advierte a los creyentes el poder que hay en las palabras que expresamos con nuestra lengua y salen de nuestra boca, ¿verdad? Son, hermanos, tan poderosas que pueden, hermano, destruir, que pueden hacer mucho daño. Y muchas veces nosotros no tomamos conciencia, hermano, del poder destructor que hay en la lengua de cada ser humano. Y hablamos muy a la ligera, hermano. Y Santiago nos hace esta advertencia, ¿para qué? Para que tomemos conciencia, hermano, y los creyentes pensemos, hermano, antes de hablar. Pensemos antes de hablar. Hablar es bien fácil. No sé cuántas palabras, ¿verdad?, cada persona, dicen, ¿verdad?, los que saben, son miles que se hablan diario de cada persona. Obviamente la mujer es como el doble, ¿verdad?
que el hombre, pero son muchísimas, que uno pues, dice, ¿cómo cuentan todas las? Son miles de palabras, hermano, que salen de esta boca, de esta garganta, de esta lengua. Entonces, hermano, Santiago está queriendo advertirnos, hermano, que nosotros como creyentes tenemos que tomar conciencia y pensemos antes de hablar, porque podemos hacer mucho daño si no somos prudentes, amén. Entonces, primero que nada, hermano, nada más recordando lo del versículo 1, que ya lo vimos en la última enseñanza, pero nada más rápido voy a tocar. Dice, hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación. Y un recuento nada más rápido de lo que se habló sobre ese versículo, ¿verdad? Veíamos que a los creyentes que se está dirigiendo en ese tiempo, Santiago, eran creyentes judíos que se habían convertido, ¿verdad?, al cristianismo. Y en la cultura judía, pues a aquellos que enseñaban la palabra se les reconocía, se les daba honor, se les daba honra, reconocimiento, y de alguna manera pues eran bien vistos ante toda la gente, les daban un trato especial y ellos también se creían mucho, ¿verdad? Entonces, muchos de los creyentes que estaban convirtiendo a Cristo, pues querían ser maestros porque querían ser reconocidos, querían la gloria que el hombre siempre busca. Amén. Entonces, pero Santiago aquí les advierte a ellos, no se hagáis muchos maestros de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación. Entonces, Santiago les recuerda que hablar la palabra de Dios, enseñar a otros, envuelve una grande responsabilidad. Una grande responsabilidad. ¿Por qué? Porque se le va a dar cuentas a Dios. ¿Por qué? Porque es fácil influenciar a personas de acá arriba, para bien o para mal. Entonces, todo ser humano va a dar cuentas a Dios por lo que habla. Pero el maestro, el que enseña la palabra de Dios, tiene una mayor responsabilidad y va a ser juzgado, ¿verdad?, con un grado más severo. Entonces, Santiago les recuerda eso, no porque Santiago no quiera que se levanten maestros o predicadores o pastores, no, simplemente que estén seguros que sus motivaciones son correctas y que es Dios el que los llama a eso. Porque si no, si lo hacen nada más por ser vistos, por recibir la gloria, por recibir aplausos, por hacer ganancia de eso, entonces tal vez aquí se salgan con la suya, pero cuando lleguen delante de Dios van a recibir la paga que merecen. Entonces, las palabras, hermano, que se enseñan, tanto pueden edificar o afectar el rumbo de la vida espiritual de aquellos que, ¿verdad?, las escuchan. ¿Cuánta persona no vemos que se encuentra engañada porque se les enseñó algo que no era la verdad? Pero el que fue el instrumento para que esas vidas se desviaran de Dios va a dar cuentas. Entonces, por eso es que Dios, y aquí Santiago les recuerda eso, ¿verdad? Santiago advierte de que los maestros serán juzgados con mayor severidad de parte de Dios por todo lo que salió de su boca. Ahora ya nos metemos en el verso 2, que es donde nos vamos a enfocar. Versículo 2 dice, porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. Bueno, dice, porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo su cuerpo. Santiago ahora, hermano, pasa de las palabras que salen de los maestros a el área general de conversación que incluye a todo ser humano. El versículo 1 se concentra en lo que es la responsabilidad que tiene todo maestro cuando se para a hablar de Dios o a enseñar a otras gentes, pero aquí ya entra de una manera general, ¿verdad?, a las conversaciones que involucran a todo ser humano. Dice, porque todos ofendemos muchas veces.
Santiago es un apóstol, es el líder de la iglesia de Jerusalén, es el medio hermano de Jesucristo, pero aún así él sabe que está incluido entre todo ser humano. Y dice, porque todos ofendemos muchas veces. ¿Qué quiso decir con esto Santiago? Que no hay nadie, hermano, ningún ser humano que pueda excluirse de esta enfermedad que hay en el corazón de los seres humanos. Todos, algunos más, algunos menos, pero la realidad es que todos ofendemos y todos estamos marcados por esta enfermedad en el corazón, hermano. Santiago, sabiendo esta verdad, se incluye a sí mismo y dice, todos ofendemos. Desde la caída del hombre, hermano, cuando desobedecieron a Dios, Adán y Eva, el ser humano perdió el control y el dominio propio. Ahí se perdió. Y empezó, ¿verdad?, a ser dominado por el mal. Su corazón se contaminó y esa contaminación, hermano, tiende a salir cada vez que abrimos nuestra boca. Cada vez que abrimos nuestra boca. Y eso incluye a todos. No hay nadie que se escape de esto. Y la Biblia lo dice en diferentes pasajes. Si van conmigo a Proverbios capítulo 20, verso 9. Ya saben, el primer amén y Proverbios 29. Dice, ¿quién podrá decir? El salmista hace esta pregunta, el proverbista. ¿Quién podrá decir, yo he limpiado mi corazón, limpio estoy de pecado? ¿Quién podrá decir? ¿Alguno de ustedes puede decir eso? No, ¿verdad? En otras palabras, lo que está diciendo aquí, ¿verdad?, es que no hay nadie que pueda decir que está limpio, ¿verdad?, su corazón y que no peca de esta manera o de cualquier otra manera. No hay nadie. Salomón, hermano, también, ¿verdad?, en otra, ¿verdad?, parte de la Biblia, que es en Crónicas, dice, no hay hombre que no peque. No hay hombre que no peque. Pablo en el, ¿verdad?, Nuevo Testamento, ¿verdad?, dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Todos. ¿Verdad? ¿Qué es todos? Todos. Entonces, primero de Juan, no vayan ahí, pero Juan dice, el apóstol Juan, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. Entonces, ¿quién está sin pecado? Todos. Por eso Santiago dice que todos ofendemos, y no una vez ni dos, muchas veces. Entonces, vamos a Romanos 3:10 al 13. Romanos 3:10, capítulo 3, verso 10 al 13. Dice, como está escrito, no hay justo ni aún uno. No hay quien entienda. No hay quien busque a Dios. ¿Qué dice el 12? Todos se desviaron. A una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno. No hay ni siquiera uno. Y el versículo 13 dice, sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan, veneno de áspides hay debajo de sus labios. Eso que leemos es la verdadera condición de cada uno de nosotros, de todo ser humano. Esa es la verdadera condición. Como les digo, unos más, unos menos. Cuando nosotros nos juzgamos en nosotros mismos, vemos, oh no, pero yo no soy como este, yo no soy como este. Pero la realidad, conforme a la palabra de Dios, hermano, es la realidad de todos nosotros. Todos no nos escapamos.
unos más, unos menos, pero de manera general todos pertenecemos a esa condición. Y Pablo, hermano, hace esta comparación en el verso 13. Dice, sepulcro abierto es su garganta. ¿Qué querrá decir Pablo con eso? Bueno, un sepulcro es un lugar donde está enterrado alguien que está muerto. Amén. Y al pasar el tiempo, ese cuerpo de esa persona se descompone y empieza ¿a qué? A oler mal. Ahora, el propósito de sellar un sepulcro, de taparlo, es para dos cosas. ¿Cuáles son esas dos cosas? Proteger la dignidad de esa persona. Yo por eso le digo que a mi esposa que cuando muera, que nadie me vea. No, pero es proteger la dignidad de la persona, pero también para evitar que ¿qué? Que el olor de esa descomposición salga hacia afuera. Amén. Esos son los dos propósitos de un sepulcro. Pero Pablo dice aquí, Pablo compara la garganta del hombre con un sepulcro. Y prácticamente lo que Pablo está diciendo es que cuando la garganta de los hombres se abre, regularmente es para dejar salir la podredumbre que hay dentro de su corazón. Y es lo que está diciendo Pablo aquí. Pues usualmente, hermano, las palabras que salen de nuestras gargantas, pronunciadas por la lengua y liberadas por la boca, son palabras de falsedad, engaño, hipocresía, maldiciones y palabras para hacer daño. Es lo que normalmente predomina en la lengua del ser humano. ¿Y qué pasa? Las palabras revelan lo que hay verdaderamente en el corazón. La lengua, la garganta, la boca solamente es un instrumento, ¿verdad?, por el cual sale lo que hay dentro del corazón, lo que es la persona en sí. Vaya conmigo a Lucas capítulo 6, verso 45. Lucas capítulo 6, verso 45. Está atrás de Juan, adelante de Marcos. Amén. Ok. Dice, el hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno. Y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo. Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Entonces, hermano, lo que sale usualmente por la boca, por la garganta, lo que habla la lengua, hermano, refleja la condición de todo ser humano. Y en el mismo versículo 2 de ahí de Santiago, en la parte de en medio, le vamos a decir la parte B, dice, si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto. Santiago, hermano, lo que está haciendo aquí nos sigue diciendo ahora, si alguno pudiera controlar lo que habla, lo que sale de su boca, sería un hombre perfecto. Si alguno pudiera. Pero la realidad es que no hay nadie que pueda hacerlo. Dice, sería un hombre perfecto. Y como le digo, la realidad es que solo Dios es perfecto en toda la extensión de la palabra perfección. Solamente Dios es perfecto. Es imposible para nosotros como seres humanos alcanzar esa perfección de Dios en nuestra humanidad. Y Santiago, hermano, lo sabe bien. Por eso dice, si alguno puede en sí mismo controlar su lengua,
en su totalidad sería perfecto. Pero siendo realistas, ¿verdad? Solamente nuestro Señor Jesucristo pudo hacer y hablar con esta perfección. Solamente nuestro Señor Jesucristo. La Biblia nos enseña que cuando Jesucristo caminó en esta tierra fue vituperado, gente lo maldijo, fue golpeado, se burlaban de él, pero a pesar de todo eso, la Biblia nos dice que de su boca nunca salió palabra pecaminosa, nunca. Sino lo que se oyó decir de él, por decir algo, porque hay muchas cosas. ¿Qué dijo Jesús? ¿Cuál fue su respuesta a todo este maltrato, a estas maldiciones, a estas burlas, a estos golpes? Dijo: Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. Jesucristo pudo hacer a la perfección, ¿verdad?, el controlar lo que salía de su boca. Nunca salió nada malo, nunca salió algo para hacer daño a nadie, para mentir, para engañar, para nada. Eso fue perfecto. Pero entonces Santiago, sabiendo que esto no lo podemos lograr nosotros porque no somos Jesucristo y estamos en esta carne, Santiago lo que quiere decir más bien aquí, lo que está hablando, ¿verdad?, cuando dice serían varón perfecto, hablando de perfección, se está refiriendo a una madurez espiritual entre los cristianos. Madurez espiritual. Se está refiriendo a la disciplina de cada uno de nosotros para someternos bajo el control del Espíritu Santo para que el carácter de Jesucristo sea formado en cada creyente. Está hablando de la disciplina de someterse bajo el control del Espíritu Santo para que el carácter de Jesucristo sea formado en el creyente. Ese es alguien maduro espiritualmente porque toma disciplina, toma una decisión, toma el negarse a sí mismo para dejar que el Espíritu Santo que ahora vive en el creyente tome control de la vida de este creyente y por medio de la palabra de Dios forme el carácter de Jesucristo en esa persona. Pablo, hermano, al igual que Santiago, sabían bien que el deseo de Dios para sus hijos es que alcancen esa perfección, o sea, esa madurez espiritual, que nos permita, hermano, a pesar de nuestra naturaleza caída, de estar en este cuerpo humano, tomar control de lo que sale de nuestra boca para que podamos asemejarnos cada vez más a Cristo, nuestro Salvador. ¿Verdad? Es lo que está diciendo Pablo aquí. El deseo de Dios, hermanos, ese es. Lo sabía Santiago, lo sabía Pablo. Que es que nosotros como creyentes, aunque es un proceso el caminar en Cristo, es un proceso el aprender, es un proceso negarnos a nosotros mismos y permitir que el Espíritu Santo nos controle, pero que debemos ir con la mirada fija hacia allá, permitiendo que el Espíritu Santo cada vez más tome control de nuestras vidas para que la vida de Cristo, la persona de Cristo, sea formada en nosotros. Y cada vez que nosotros, ¿verdad?, nos sometemos más al control del Espíritu Santo y nos asemejamos más a Cristo, podremos callar nuestra boca más, ¿verdad? Eso es lo que Pablo, hermanos, en Colosenses 1:28, si van conmigo. Colosenses 1:28. Dice: a quien anunciamos amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de que de presentar
perfecto en Cristo Jesús. ¿A quién? A todo hombre. Está hablando obviamente de hombres y mujeres, a todos. Dice, a quien anunciamos, amonestando a todo hombre, o sea, exhortándole, diciéndole, enseñándoles a todos los hombres en toda la sabiduría, que es lo que Dios dice. ¿Y cuál es el fin? De que todo hombre sea presentado perfecto, o sea, maduro espiritualmente en Cristo Jesús. Y Colosenses, ahí mismo en el capítulo 4, verso 12, capítulo 4, verso 12 de ahí mismo de Colosenses, nos dice, os saluda Epafras, el cual es uno de vosotros, siervo de Cristo, siempre rogando encarecidamente por vosotros en sus oraciones, para que estéis firmes, perfectos y completos en todo lo que Dios quiere. Entonces, ¿cuál es el deseo de Dios para todo creyente, para sus hijos? Que crezcamos, que maduremos espiritualmente, que nos sometemos al control del Espíritu Santo en nuestras vidas. ¿Para qué? Para que nuestras vidas caminen con firmeza, para que crezcamos y alcancemos la madurez espiritual. Y al hacer eso, nuestras vidas estarán completas. ¿Para qué? Para poder hacer lo que Dios quiere. Porque para eso estamos. Se trata de Dios y no de nosotros. No estamos jugando a la religión, hermano. Estamos aquí porque queremos obedecer a Dios, porque hemos entendido que nosotros hemos sido creados para la gloria de Dios y estamos para hacer lo que Él quiere. ¿Por qué? Porque lo que Dios quiere para nosotros es lo más bueno, es lo mejor, es lo que mejor nos conviene. Es lo que mejor nos conviene. Y por eso la necesidad de que nosotros entendamos que es el deseo de Dios que nosotros crezcamos, ¿verdad? Para madurar espiritualmente y así, ¿verdad? Someternos por medio de la revelación de Dios a nuestros corazones a la voluntad de Dios. ¿Por qué, hermano? Porque Dios desea, ¿por qué Dios desea que alcancemos la madurez espiritual? ¿Por qué Dios desea que nos sometamos al control del Espíritu Santo? ¿Por qué Dios quiere que el carácter de Jesucristo sea formado en cada creyente? Porque es la única forma, hermano, que un ser humano que ha puesto su fe en Cristo y ha nacido de nuevo, tendrá la posibilidad de controlar sus palabras, aunque no debemos de perder de vista que aunque siempre vamos a quedar cortos de la perfección, ¿verdad?, de Dios. Pero ¿por qué Dios desea esto? ¿Por qué quiere eso de nosotros? Porque no hay otra manera de poder hacerlo. Es la única forma, hermano, que un ser humano con este corazón malo puede, ¿verdad?, controlar lo que sale de su boca. ¿Quién es una persona espiritualmente madura, hermano? Porque a veces, como le digo, es fácil hablar o es fácil pretender. Pero conforme la palabra, ¿quién es una persona espiritualmente madura? Santiago nos responde esta pregunta. Santiago 1:26, si va conmigo. Santiago, capítulo 1, verso 26. Dice Santiago, si alguno se cree religioso, o sea, está diciendo, si alguno se cree espiritual, si alguno se cree y presume de obedecer a Dios y de ser maduro espiritualmente, dice, si alguien se cree religioso entre vosotros, ¿y qué dice? Y no refrena su lengua, o sea, no se fija en lo que habla, sino nada más habla como se le antoja, sino que engaña su corazón. Dice, la religión de tal es vana. ¿Qué nos dice esto? Si alguno no tiene cuidado lo que habla, su apariencia de madurez espiritual es falsa. Todavía es controlado por su carne y no por el Espíritu Santo. Eso es lo que nos dice la palabra.
Si alguien no tiene cuidado lo que habla y constantemente, sin prudencia, habla sin pensar si es el momento adecuado, si es la palabra correcta, y no le importa quién se vaya a dañar, hermano, su apariencia de madurez espiritual es falsa. ¿Por qué? Porque todavía es controlado por su carne y no por el Espíritu Santo. Primera de Corintios, capítulo 3, verso 1 al 3. Primera de Corintios, capítulo 3, verso 1 al 3. Amén. Dice el verso 1, de manera que yo, hermanos, está hablando Pablo a los Corintios, no pude hablaros como espirituales, sino como a niños en Cristo. Verso 2, os di a beber leche y no vianda, o sea, no carne, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales y andáis como hombres. ¿Qué le está diciendo a Pablo aquí a los Corintios? Está diciendo que compartió con ellos, pero no les pudo hablar con ellos verdaderamente cosas profundas de Dios, sino nada más superficialmente les habló la verdad, pero no se metió más profundamente. ¿Por qué? Porque vio que no eran maduros espiritualmente todavía. Dice, os di a beber leche. ¿Qué se le da a un niño? Leche, no se le puede dar un steak. Entonces es lo que quiere decir Pablo aquí. Y no carne, porque aún no erais capaces de digerir, de tomar, de absorber esta verdad de Dios, ni todavía lo son, porque sois carnales y andáis como hombres. ¿Qué quiere decir? Porque su actitud, aunque están en Cristo, todavía sigue siendo controlada y dominada por ustedes, por sus deseos, por su manera de pensar. Y no permiten que el Espíritu Santo tome control de sus vidas para que ustedes, ¿verdad?, se sometan a lo que la palabra de Dios dice como Dios quiere. Es lo que le está diciendo. El no crecer, hermano, a la madurez espiritual, el no ceder el control de mi vida al Espíritu Santo trae como consecuencia, ¿qué? La incapacidad, ¿verdad?, de controlar las actitudes pecaminosas, ¿verdad?, que hay en nuestra carne. El no crecer, ¿verdad?, a la madurez espiritual y no cederle el control de mi vida al Espíritu Santo trae como consecuencia incapacidad en mí. ¿Para qué? ¿De qué incapacidad? De verdad de poder controlar todas las actitudes pecaminosas que se mueven en nuestra humanidad, en nuestro corazón. Entonces, hermano, seguimos en el 2, pero en la sección C, verso 2, de ahí del capítulo 3 de Santiago, dice, Santiago sigue diciendo que si maduramos espiritualmente, que quiere decir que el que le ceda el control al Espíritu Santo será capaz de refrenar todo su cuerpo. Y voy a leer el versículo 2, todo dice, porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto. Y esta es la parte que sigue, capaz también de refrenar todo el cuerpo. Pero entonces veíamos que el que no crece espiritualmente, el que no madura espiritualmente, el que no le cede el control al Espíritu Santo de su vida va a ser incapaz, ¿verdad?, contra los deseos pecaminosos, ¿verdad?, que hay en su corazón. Entonces, pero si alguien madura espiritualmente, si alguien le cede el control al Espíritu Santo de su vida, para que el Espíritu Santo le ayude a no hablar nada más, ¿verdad?, lo que se le antoje, a no ser imprudente,
a hablar con sabiduría, a consultar en su corazón, ¿verdad?, a Dios antes de decir cualquier palabra, entonces, si bajo el control del Espíritu Santo es capaz de hacer esto, también será capaz de refrenar todas las demás cosas que nosotros como seres humanos batallamos con ellas. Porque no solamente es la lengua, aquí está hablando de la lengua, pero cuántas otras cosas, ¿verdad?, no hay en el corazón del ser humano. La batalla del ser humano no solo es con su lengua y lo que habla, sino con muchas otras cosas más, ¿verdad?, que nos incitan a pecar contra Dios. Vayan conmigo a Marcos capítulo 7, verso 21 al 22. Marcos capítulo 7, verso 21 al 22. Dice, porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios. Verso 22, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maldicencia, la soberbia, la insensatez. ¿Quiere más? ¿Queremos más, hermano? Todo lo que hay en el corazón del hombre. Amén. No solamente es el hablar, ¿verdad?, imprudentemente y destruir muchas veces con nuestras palabras, ¿verdad?, a familias, a personas, a relaciones, ¿verdad?, sino también hay todas estas cosas dentro del corazón del hombre. Pero aquí Santiago nos está diciendo que si nosotros cedemos el control al Espíritu Santo, si nosotros buscamos esa madurez espiritual en la cual nos rendimos a Él para que Él tome control de nuestra vida, y por medio del poder del Espíritu Santo en nuestra vida, nosotros logramos ir, ¿verdad?, refrenando nuestra manera de hablar y usando la sabiduría de Dios para saber cuándo hablar y qué no hablar también. Entonces, también podremos refrenar todas estas otras cosas que nos quieren, ¿verdad?, hacer que pequemos contra Dios cada día también. Santiago afirma que si bajo la autoridad y el poder del Espíritu Santo logramos controlar la lengua, o sea, lo que hablamos, lo que sale de nuestra boca, lo cual sería un logro grandísimo, ¿verdad?, por lo que la lengua representa, y el poder que tiene un poder destructor muy grande. También seremos capaces de controlar con más facilidad todos los demás deseos de la carne que van en contra de la voluntad de Dios. Por eso, hermanos, como dice en Proverbios, vamos a Proverbios 10, 19. Proverbios 10, 19. Dice, en las muchas palabras, ¿qué dice? No falta pecado, mas el que refrena sus labios es prudente. Voy a leerlo una vez más. En las muchas palabras no falta pecado, mas el que refrena sus labios es prudente. Y este mismo versículo en la versión Nueva Traducción Viviente dice así: hablar demasiado conduce al pecado. Sé prudente y mantén la boca cerrada. Qué difícil es, ¿verdad? Porque a todos nos encanta hablar y hablar y hablar y expresar todo lo que tenemos en el corazón. A cual más quiere tener la palabra. Pero aquí la palabra nos dice que es sabio, hermano, que tratemos de cerrar nuestra boca, que no nos
apresuremos a hablar nada más así, que pensemos lo que hablamos. Solo una persona, hermano, que se dispone a rendir su vida al control del Espíritu Santo tendrá la capacidad para hablar con sabiduría de Dios y prudencia. Y sabrá cuándo y cuándo no hablar. Y qué decir y qué no decir. Porque muchas veces nos podemos engañar nosotros. Yo estoy hablando la verdad. Pero aún la verdad se tiene que hablar con prudencia. Aún la verdad tenemos que pedir la sabiduría a Dios. ¿Cuándo y cómo tenemos que decirla? Y a mí me pasó un incidente ya hace algunos meses atrás. Y aquí está la persona con quien me pasó. Alguien que ama mucho al Señor. De repente está uno en un mal día. O, ¿sabe? Piensas menos que otras veces. Y le digo, uno como pastor tiene que ser el ejemplo, ¿verdad? Pero en una ocasión me apresuré en mis palabras y aunque lo que dije no era nada malo, era la verdad. Ok, era la verdad. Pero la manera que lo dije y en el tiempo que lo hice estuvo mal. ¿Qué ha causado mis palabras? Hicieron sentir mal a la persona. Y después reconocí mi error. Digo, no dije nada malo, era una verdad, pero no lo dije como debe decirlo, ni en el tiempo que lo debía de hacer. Pero como la otra persona que fue afectada ama al Señor y tiene sabiduría de Dios, no me contradijo en ese momento, sino que me habló a solas y me dijo lo que había hecho. ¿Y qué hice yo? Reconocer y pedir disculpas. Entonces, uno tiene que pedirle a Dios, hermano, si verdaderamente quieres agradar a Dios, si queremos agradecer, podemos equivocarnos, pero nuestro meta debe ser que el Espíritu Santo tome control de nosotros. Que Dios sea glorificado en lo que hablamos, porque para eso estamos aquí, para edificar a las personas. Y cuando nos equivoquemos, hay que reconocer, hay que pedir disculpas. Amén. Pero le digo, solo una persona que se dispone a rendir su vida al control del Espíritu Santo que ahora mora en esa persona, si tiene a Cristo en su corazón, tendrá la capacidad para hablar con sabiduría de Dios y prudencia, y sabrá cuándo y cuándo no hablar, y qué decir y qué no decir. Muchas veces, hermano, no es que tienes que hablar golpeado o fuerte para causar daño o para tirar palabras con veneno. Muchas veces ese veneno va disfrazado con dulzura y con amor. Pero al final de cuentas va como la flecha, directo a los corazones. Entonces tenemos que tener cuidado. Amén. Entonces aquí le vamos a dejar ahora, dice, la semana que viene seguiremos escudriñando este pasaje y aprenderemos que no podemos menospreciar este pequeño órgano. ¿Cuál es? Nuestra lengua, que tenemos escondido dentro de la boca, porque a pesar de ser tan pequeño en proporción con el resto del cuerpo, tiene el poder para dirigir toda la vida de ese cuerpo hacia el bien o hacia el mal. Puede destruir las vidas, las familias, las amistades, ocasionar guerras, destruir naciones, pero también puede ser usada para bendecir a Dios y edificar a los demás, y es lo que nosotros queremos. Amén. Vamos a poner. Cuán hermoso eres, Jesús, son tus palabras, es tu amor.
cuán glorioso eres Jesús. Este poder fue tu cruz, la que me salvó.